La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia, nuestro programa de análisis de la política, la sociedad, la economía y la cultura del Estado de Zacatecas, de esta casa editorial La Jornada TV. En esta ocasión continuamos con el tema de los 40 años de nacimiento del Frente Popular de Zacatecas y ahora, en este momento, vamos a analizar la vida interna de esa organización social. Cómo era esa vida interna, cómo se estructuraba, qué motivaciones tenía, cómo funcionaba internamente, y lo vamos a comparar con nuestra realidad actual. Para esto tenemos dos invitados que eran conocidos en el medio como activistas, eran las personas que gestionaban organizativamente esta organización social, y están con nosotros Ismael Gaitán Martínez. Gracias por estar con nosotros. Y el maestro Mateo García Bazán. Bien, abrimos nuestro programa con el tema de las motivaciones, de la existencia de esta figura que hoy parece ya inexistente, con los jóvenes que vemos ahora entre 16 y 20 años, hablamos con ellos y se les habla de el activista, y ahora es una figura sin existencia. Y es algo muy importante porque representa la actividad en la gestión organizacional voluntaria, el trabajo voluntario de organización social. Hoy no existe eso. ¿Ah? ¿Cómo es que vivía? ¿Cómo es que era un activista? ¿Qué era un activista en el momento? Mateo. Un activista, pues principalmente un estudiante. Éramos estudiantes, sobre todo, principalmente de ingeniería, de la escuela de Derecho, de Economía, de la prepa. Era principalmente las escuelas donde salían los activistas. Entonces nosotros nos empezamos a motivar con los problemas que había en el país, de las universidades de Chapingo, de Sinaloa, Puebla, Chihuahua. Empezamos a dar apoyos, ellos venían a solicitarnos apoyos, y pues cuando fuimos nosotros a Sinaloa, en 1972, empezamos a ver que los universitarios estaban metidos en el pueblo, pero también aquí en Zacatecas, nosotros estábamos haciendo nuestros pininos en la central camionera, los comerciantes ambulantes, la calle Matamoros, mejor conocida como La Pinta, la colonia Buenavista, la Lázaro Cárdenas, la Minera. O sea, empezamos a formar brigadas de estudiantes. O sea, un día a la semana salíamos a ir a ver los problemas. Y pues ya la gente se fue arrimando. Nosotros conocimos a través pues de gente del Partido Comunista, conocimos a Dolores López. Ricardo Reyes Mata, por su lado, conoció un sacerdote en Sombrerete, y eso nos hizo tener relación con gente como José Machado, que era un líder natural. Entonces José Machado nos empezó a plantear algunas cosas de problemas agrarios que había en Sombrerete, como La Honda, Zaragoza, Niño Artillero. Entonces así conocimos nosotros a Agustín Márquez Minas y a otro compañero, Fernando, el paisano. Entonces, pues ya se fue dando el movimiento en la colonia Emiliano Zapata, en Valparaíso, en 1973. Se fue dando un grupo de estudiantes de la escuela secundaria,
Por allá sale Lucita Padilla también, que forma un grupo de mujeres. Y luego sale un grupo en Lobatos que se llamó Francisco Villa, del cual habla José Luis Ramírez. Nosotros nada más íbamos de apoyo, pues, a ese grupo. Entonces, el activista, pues era un estudiante que, o sea, nos identificábamos por ser de izquierda. En aquel entonces estábamos en contra de la izquierda sumisa, de la izquierda conformista, de la izquierda electoral del Partido Comunista Mexicano. O sea, nosotros queríamos algo diferente. Yo me acuerdo que la Güera Guiñaga cargaba un libro que decía El proletariado sin cabeza, de José Revueltas. Entonces todo eso nos hizo irnos identificando como gente. No es que estuviéramos en contra del Partido Comunista Mexicano, estábamos en contra de sus prácticas, porque a nosotros se nos llegó a decir que éramos reaccionarios, que éramos, ¿sí? Pero no estábamos en contra de ese burocratismo, de esa que no se movían para nada. Entonces así nos fuimos identificando con los problemas del sindicato de electricistas, el SUTERM. Ellos nos empezaron a apoyar. Cuando fuimos a Chihuahua, el SUTERM nos dio 2,000 pesos. Entonces, pero también había activistas no universitarios, entiendo, ¿va? Y estos activistas no universitarios, ¿cómo es que se integraban? ¿Cómo iban evolucionando? ¿Qué trabajo hacían? Sí, mira, hubo activistas de origen campesino también, de origen urbano. En mi caso, yo provengo de las filas campesinas, ¿no? Provenimos a partir de 1976, cuando en mi comunidad, Colonia Mendoza, en Fresnillo, se realiza la invasión junta con otras 7 que había en esa región, en el municipio de Fresnillo. Prácticamente, bueno, pues yo era demasiado joven, 74, 75, 76, que fue la fecha de la invasión, y ese proceso duró poco porque en pocos meses se realizó el desalojo por parte de las fuerzas del Estado y quedó en paz el movimiento de la comunidad. En 1977, ya ligados a compañeros que provenían de Monterrey y que participaban dentro del frente, que se denominan Política Popular, nos invitan para participar en un proyecto que se le denominó Escuela de Médicos Campesinos, y nos vamos juntos con otros zacatecanos, muy jóvenes también, a Monterrey, a recibir esos cursos de preparación médica, preparación preventiva. Era lo de médicos descalzos. Lo de médicos descalzos, ¿no? Que era una idea traída de la Revolución Cultural China y que implementó el Frente Popular de Tierra y Libertad de Monterrey, ¿no? Entonces nos fuimos muchos zacatecanos, particularmente yo en lo personal y otros compañeros de Valparaíso, del mismo municipio de Fresnillo, íbamos por parte de esta corriente que se denominaba Política Popular, y estuvimos, aparte de aprender cuestiones médicas, preventivas, pues en una escuela permanente de ideologización, ¿verdad? La preparación de cuadros, como se le denomina. Regresamos, estuvimos durante 2 años allá en ese proceso, tomando práctica y también leyendo materiales para que realmente fuera una formación integral. En mi comunidad vuelven a invadir las tierras en el 79, y es cuando nos regresan ya de Monterrey, pero ya con una idea muy clara, al trabajo, apoyar la lucha campesina, ¿no? Y es a partir de ahí cuando empieza realmente mi activismo. Tendría yo escasos 16, 17 años, ¿no? Entonces, todo eso nos permite conocer a muchos dirigentes del Frente Popular, no solo de talento intelectual, sino también de origen campesino, también de origen popular, de las colonias populares, y bueno, hacemos un gran equipo.
hacemos un gran equipo, porque aparte quiero decirte que en Fresnillo la lucha campesina pues fue dura, o sea, particularmente en mi comunidad pues hubo intentos de desalojos violentos, armados y todo eso al margen de la intervención del Estado. Entonces, teníamos compañeros que... O sea, de los dueños de las tierras. Sí, que a través de los vaqueros que luego fungían como pistoleros para amedrentar al grupo campesino. Y bueno, ante esa reacción de los propietarios de estos terrenos, bueno, los campesinos tuvieron que organizarse también para defenderse, ¿no? Orientados por compañeros que seguían permaneciendo aquí en la región, sobre todo en Valparaíso y en Fresnillo, que provenían de Monterrey, del Frente Popular Tierra y Libertad. Entonces esa formación pues para nosotros fue muy importante, porque a partir de ahí entendimos, bueno, pues que había que estar en la lucha constante, que había que estar metidos en los movimientos sociales, integrado a las masas para saber las necesidades de las masas y a partir también de allí orientarlas. Era una ideología maoísta. Una ideología línea de masas proveniente de la concepción maoísta, ¿no? En el caso de la organización del Frente, maestro Mateo, ¿cómo es que estaba estructurada la organización? ¿Cómo se trabajaba? ¿Cómo funcionaba la maquinaria organizativa? ¿Cómo era? Descríbanosla. Sí, mira, nomás te voy a decir una cosa anterior. Cuando ya se empieza a formar ese grupo, van Dolores López, Ricardo Reyes Mata, y invitados por José Machado a Zaragoza a planear lo de una invasión. Eso le costó a Dolores López que lo amenazaran de muerte y lo corrieran de aquí del estado de Zacatecas. Entonces, por eso él no figura mucho en la historia del Frente. Entonces, con respecto a lo que tú me preguntas, ¿qué es con respecto a qué, perdón? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era la estructura organizativa interna? Mira, sobre todo, cada comunidad tenía su presidente, o sea, de las solicitudes de tierra tenía su presidente. Entonces, ese presidente pues se cree que era el más activo, el más combativo. Entonces ellos lo mandaban, las comunidades mandaban a su presidente y a veces 1 o 2 personas lo acompañaban. Las colonias, pues también sus dirigentes, principalmente de aquí de la Lázaro, don Felipe, de la Pinta, don Patrocinio, y de la Buenavista, doña Micaela, una viejita que es de las que empezaron de hormiguitas, doña María. Ellas, o sea, era un grupo pues muy cercano a los dirigentes de su colonia, los que acudían, ¿verdad? De la parte de los colonos. Sí, y también de los ejidatarios, pues, los presidentes del grupo, que estaban reconocidos pues ante la reforma agraria. Entonces ellos eran principalmente los que venían a las reuniones. Las reuniones las hacíamos en el salón de donde está la prepa número 1, el salón mano izquierda pegado a los baños. Ahí hacíamos las reuniones. Entonces nosotros, todos los activistas, nosotros teníamos un compromiso. Teníamos un compromiso, algunos por comunidad y algunos otros por región, por municipio. Entonces, como por ejemplo, se formaban brigadas Reveles, era jefe de una brigada, el doctor Carlos Reveles, el doctor Lauro Cordero, compañeros como Andrés Ramírez, y pues mi trabajo era en Valparaíso, ¿sí? Valparaíso era entonces yo me encargaba de coordinar pues allá en Valparaíso. Luego ya después llegaron otros compañeros, activistas, pero seguíamos ahí en coordinación con ellos, ¿verdad?
Entonces, eso fue lo que, bueno, también los compañeros de Fresnillo, pero yo te quiero decir que el primer triunfo que tuvo el Frente, antes de que naciera el Frente, fue la colonia Emiliano Zapata de Valparaíso. Fue el 21 de junio de 1973, porque pues hicimos aquí pues prácticamente sin querer, venimos a negociar ese día y pues no nos recibieron, no nos recibió el gobernador y la gente decidió plantarse ahí en la Plaza de Armas y ahí estuvimos hasta las 10 de la noche. O sea, sin querer hicimos un plantón porque se nos negó el recibirnos. Pero de la negociación que hicimos, sacamos el triunfo, sacamos un acuerdo de que se nos iba a vender los terrenos donde después fue la colonia Emiliano Zapata. Entonces fue una colonia para 300 habitantes. Por eso yo le llamo el primer triunfo, ¿sí? Que esos fueron los preparativos del Frente. El segundo fue la colonia Emiliano Zapata de Fresnillo. Y entonces todos esos grupos y la gente que venía de Sombrerete, que venían yo me acuerdo que ya venía gente de Villanueva antes de formarse el Frente, porque yo vivía en la casa del estudiante de Lancaster. Entonces llegaban los compañeros a las juntas y ahí se quedaban con nosotros en Lancaster. Y los compañeros campesinos. Campesinos, pues había veces que ahí andamos buscando en un cuarto, oigan, ¿no tienen por aquí una cama desocupada? Y pues ya ahí los acomodábamos, o en las casas, en el cuarto donde uno estaba. Entonces ya estábamos teniendo reuniones, ya teníamos, podemos llamarle una coordinación, ¿sí? No teníamos nombre. Entonces, más o menos como el mes de octubre, noviembre del 73, el licenciado Pérez empezó a plantear la cuestión del Frente. O sea, de una organización que ya era necesario que tuviéramos un nombre y que invitáramos, pues que había muchos grupos organizados. Sí, entonces se hacen pláticas y se hacen pláticas cada 8 días, todos los viernes. Entonces ahí se analiza. Yo me acuerdo, don Felipe, el de la minera, duraba 3-4 horas hablando, ¿sí? O sea, él daba o sea, fue la gente la que empezó a hablar, ¿verdad? Ellos, los líderes campesinos, iban hablando de la historia de sus comunidades, de la represión, como por ejemplo la gente de Boquilla del Carmen. Ellos decían, tenemos 35 años fuera de nuestra comunidad. Manuel Sescos, cuando se dio cuenta que estábamos solicitando las tierras, metió al ejército a la Boquilla y nos desalojó, nos quitó todo el derecho. No podíamos ni siquiera, decían las mujeres, no podemos ir ni siquiera ir a lavar porque llega el ejército y nos encarcela. Entonces, así fuimos conociendo las historias de cada grupo. O sea, cada grupo tenía una historia de represión, de intimidación, los presidentes municipales, los latifundistas, estaban de acuerdo en reprimir a esa gente. Entonces llegan y plantean sus historias, llegan y plantean sus cosas, se empiezan a hacer expedientes. Yo me acuerdo que en la prepa 1 estaban las secretarias haciendo los expedientes. Cada vez que llegaban la gente era empezar a hacer expedientes y pues para ir a México a gestionar. Entonces la propuesta es el 24 y 25 de enero de 1974, se llama a los campesinos, a los colonos, a los trabajadores de la UAS, a los estudiantes de economía, de derecho, de la prepa. O sea que habíamos formado comités de estudiantes en cada escuela, los troscos, o sea, la Cuarta Internacional, sacerdotes,
estudiantes que estaban en el seminario. Todo eso conformamos lo que se llamó el frente. Por eso era un frente, porque eran varias organizaciones. Entonces, pues marchamos, me parece que el 25, a las 11 de la mañana marchamos y se leyó un manifiesto. Bueno, aparte de eso, en la noche fuimos a hacer pegas toda la ciudad para pegar el manifiesto. Un póster así grande se anduvo pegando. En aquel entonces, pegar un manifiesto, pegar un volante, pues la policía nos andaba siguiendo. O sea, andábamos correteando a la policía porque nos seguía nomás porque andábamos haciendo pintas, invitando. Y yo me acuerdo que pues fueron casi unos 10,000 gentes los que marchamos el 25 de enero de 1900. O sea, después todas las calles, 4 o 5 cuadras, 6, las banquetas y todo, era un montón de gentes, montones de gentes, ¿sí? Y pues nos dio gusto, pues, que ya teníamos una organización, una organización diferente. Era lo que nosotros queríamos, porque, bueno, el frente no detuvo que nos siguieran hostigando, pero ya nos sentíamos protegidos con esa masa, ¿sí? Esa masa de 10,000 gentes. O sea, nosotros pues nunca pensamos que hubiera una manifestación tan grandísima con 10,000 gentes, ¿verdad? Cuando se formó el Frente Popular. La participación de la gente al interior de la organización y la forma en cómo se tomaban las decisiones, ¿cómo era eso, Ismael? La máxima instancia de decisiones era la Asamblea General de Representantes. Entonces, participaban en las comunidades de los núcleos campesinos donde solicitaban tierras. Se formó lo que se llamaba los comités particulares agrarios, que generalmente eran los que integraban las dirigencias comunitarias, ¿no? Entonces eran ellas los transmisores de la información hacia la Asamblea del Frente, y a la vez regresaban, ya cuando se tomaban los acuerdos en la Asamblea General del Frente, regresaban a sus comunidades a plantearlo entre sus integrantes para tomar los acuerdos. Tratarse de realizar marchas, tratarse de realizar plantones, tomas de dependencias, fundamentalmente la reforma agraria en esa etapa, era por acuerdo ya de las comunidades y por eso se involucraban todos. Pero sí, la estructura que tenía el Frente inicialmente pues era la Asamblea de Representantes como máxima instancia de decisiones, ¿no? Entonces, pues eso fue muy importante. Nosotros como... ¿Y cómo se vivía este equilibrio o esta aparente contradicción entre la presencia de liderazgo del maestro Pérez Cuevas, ¿ah?, y la participación de las comunidades? ¿Cómo conciliaban eso? Pues generalmente las comunidades tenían un gran respeto y un gran reconocimiento a sus dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, aunque había participación, había debate, bueno, creo que nuestros dirigentes como Pérez Cuevas y otros destacados universitarios que anduvieron allí, pues eran los que orientaban, y la gente avida pues de que alguien los conduciera, pues apoyaban. Y creo que también eso fue un elemento importante para que grupos que inicialmente habían formado el Frente se empezaran a retirar, porque se les empezó, sobre todo grupos de dirigentes, ¿no? Gente del Partido Comunista, y porque recordemos que también hasta la CSI participó en la fundación del Frente, ¿no? Pero esos grupos empezaron a retirarse a partir de que se les exigió que hicieran presencia los núcleos campesinos a través de sus representantes en las asambleas del Frente para tomar decisiones, y como que no estaban acostumbrados o no querían someterse a esa dinámica que imponía la naturaleza del surgimiento del Frente. Entonces muchos de esos grupos empezaron a relegarse, y empezó a definirse ya una hegemonía
más clara en la conducción del frente, que originalmente fue la que constituyó el grupo partidista del MOSER, ¿no? Que era el Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Revolucionario, y que en la práctica era el grupo hegemónico que llevó la conducción por muchos años del frente, ¿no? Otros grupos, bueno, eran minoritarios, como los de Política Popular, hubo grupos trotskistas también que se empezaron a desafanar. Recuerdo muy claramente que uno de esos destacados activistas que en el 76 anduvo ahí por mi comunidad, Mendoza Fresnillo, fue Flavio Vidales, mejor conocido como El Tayo, ¿no? Era un activista muy metido, pero después se empezaron a relegar muchos de ellos, ¿no? Entonces, la conducción del frente la empezó a tomar realmente el grupo dirigente que empezó a hegemonizar, que era el MOSER, ¿no? Por lo menos hasta principios o mediados de los 80s, ¿no? Y otros grupos independientes que nos movíamos, bueno, pero allí inmiscuidos en ese proceso. Al final de los 80s hay un acontecimiento que puede partir la historia del frente, que es cuando deciden participar en los procesos electorales. ¿Esto cómo impacta a la organización? O sea, la decisión, la discusión de que una organización social dedicada sobre todo a la lucha por la tierra, por la vivienda, etcétera, después definiera incorporarse a luchas de corte electoral, ¿cómo impacta eso a la organización? Sí, mira, primeramente te voy a decir, cuando estábamos en las reuniones, en las asambleas, esos viejitos que venían y que platicaban sus historias, que duraban 2, 3 horas, Pérez Cuevas estaba muy atento. Era una de las personas que les dedicaba mucha atención a esos viejitos. Y entonces yo me acuerdo que decía Pérez Cuevas: usted me recuerda a mi papá. Así era mi papá, así era mi papá. ¿Sí? Y me recuerda a mi papá. Entonces Pérez Cuevas, era muy atento a escuchar las historias que le planteaban las gentes. ¿Sí? Ahora mira, nosotros éramos antipartido, ¿sí? Pero antes de las elecciones, antes del PRD, nosotros habíamos pedido prestado al PRT como su registro que ellos tenían, el PRT de la Cuarta Internacional, los troscos. Entonces en Valparaíso hubo una experiencia electoral, en Guadalupe, o sea... ¿De qué año estamos hablando? Pues como Antes, 75, 76. Entonces, Digo 86, pero... Eso fue las preliminares, pues. Pero luego te encuentras con que la mayoría de los campiranos eran del PRI. O sea, todos los campesinos traían su credencial de la CNC y eso los hacía que ya pertenecían automáticamente al PRI. Entonces nosotros dijimos, bueno, ellos están participando de una u otra manera, están participando en la cuestión electoral y hasta cierto punto tuvimos choque con los compañeros que eran renuentes, ¿sí?, a participar ya en O sea, participaban en el frente y eran del PRI también. Sí, o sea, todos los campesinos, como eran de la CNC, o sea, para que ellos tuvieran su validez ante la reforma agraria, tenían que pertenecer a la CNC. Entonces, automáticamente eran del PRI, ¿sí? O sea, era una forma de control que tenía el gobierno sobre los campesinos. Corporativismo. Entonces, no aceptaron muy bien participar en la cuestión electoral desde otro punto de vista. O sea, lo vieron extraño. Entonces, llega la oleada del 88, ¿sí? Todos estamos pendientes a ese rompimiento del PRI, que ya se anunciaba por parte de Cuauhtémoc Cárdenas. O
sea, Cuauhtémoc Cárdenas ya estaba anunciando ese rompimiento dentro del PRI. Entonces no le dan el registro y se lanza con el apoyo del PPS, del Frente Cardenista. El PMS. No, el PMS no. Del PAR. Del PAR. Entonces, nosotros, en una forma independiente, yo lo digo en mi caso y de muchos de nosotros, yo fui el primero que le hice un acto de masas a Cuauhtémoc Cárdenas en la colonia Lázaro Cárdenas, que eso me tocó que me expulsara Pérez Cuevas del frente, ¿sí? Porque yo en forma autónoma, sin consultar a la organización, decidí llevar a Cuauhtémoc Cárdenas a la Lázaro Cárdenas, pero yo vi que reunimos mucho más gente en la Lázaro Cárdenas que él cuando se presentó en la Plaza Independencia. Y luego de ahí me dijo Cuauhtémoc Cárdenas, oye, quiero tomarme un café. Y nos vamos a mi casa. Y mi casa está invadida de montones de gente, de reporteros, de activistas. Entonces, pues yo qué hacía. Yo me sentía ya ya comprometido, ¿verdad? O sea, empecé a ir a reuniones donde lo recibían en Ojo Caliente, en Luis Moya, acá por el norte, y yo vi a aquellos campesinos que a veces nosotros habíamos ido a invitarlos al frente y que nos habían mandado a la goma. Entonces yo los vi ahí bien activos y bien comprometidos. O sea, yo dije, el pueblo es muy inteligente, ¿sí? Hasta que no ve una decisión, hasta que no ve que la lucha es en serio, entonces la gente se fleta. Y ahí vi yo a montones de gente, de aquellos campesinos que yo vi extraños, que no querían participar con nosotros. Y eso fue, yo primeramente entré al MAS, Movimiento de Acción por el Socialismo. O sea, un poquito para deslindarme, diferenciarme del PARM, del PPS o del Frente Cardenista. Y luego ya Pérez plantea apoyar a Alberto Castillo. Y yo digo, el acto que hizo Pérez Cuevas en apoyo a Alberto Castillo, o sea, el Frente siempre han dicho que el Frente es un cadáver. O sea, en ese entonces decían, no, pues ya el Frente es un cadáver. Y que va llegando Pérez Cuevas acompañando a Alberto Castillo. Miles de gentes. Yo no sé dónde sacó tanta gente Pérez Cuevas. Entonces, ya cambió la situación. Nada más que ese mismo día renuncia Alberto Castillo, esa misma noche renuncia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces ya se le entra a la lucha con Cuauhtémoc Cárdenas. Y pues yo ya era parte de la comisión política que se había formado ya todos esos grupos, yo ya era parte de esa comisión política. Entonces yo me acuerdo que toda la noche las llamadas, ahí nos reunimos en la cafetería de Sánchez, la librería del Quijote, en la noche, ¿qué hubo? ¿Cómo salieron en Veracruz? Ganamos. ¿Cómo salieron en Morelos? Ganamos. ¿Cómo salieron en tal parte? Ganamos. ¿Sí? Y entonces, ya estamos esperando la llamada del ingeniero para que nos diga que ganamos. Jamás se presentó Cuauhtémoc Cárdenas en la noche. ¿Sí? Nunca dio la cara. ¿Sí? Y nosotros nos pasamos toda la noche esperando que él dijera que había ganado. Después tuvo justificaciones. Bueno, 10 años después, Porfirio Muñoz Ledo nos dice, Cuauhtémoc estaba en la casa de Salinas de Gortari negociando. Bueno, en la evaluación de esa participación electoral después de mucho tiempo, hay quienes piensan que fue lo que marcó el declive de la propia organización, porque empieza a perder su autonomía,
empieza a perder vida interna y empieza a depender de los pasos de los partidos políticos y de la clase política. ¿Cómo ve usted eso, Ismael? El Frente Popular traía a finales de los 70, principios de los 80 ya una crisis muy notoria, un reflujo que se empezó a notar muy importante. Muchos activistas que originalmente habían estado presentes en el nacimiento y luego en la primera parte del desarrollo de la organización se habían retirado a hacer su vida personal, ¿no? Estamos hablando de principios de los 80. Sí, principios de los 80, a pesar de que a nivel nacional las organizaciones habían conformado ya las grandes coordinadoras de masas, aquí a nivel de Zacatecas se empezaba a notar ya un reflujo del movimiento campesino, ¿no? Y efectivamente muchos de esos grupos campesinos que habían logrado la tierra y que ahora poseían algo de riqueza, algo de ingreso que nunca en su vida habían tenido, también empezaron a alejarse, ¿no? Empezaron incluso a votar, a inclinarse por el lado del PRI, por el lado de la CNC. Entonces el Frente Popular tenía una dificultad. ¿Qué hacer para protegerse? Porque por otro lado el Estado te hostigaba, el Estado quería castigarte, no le perdonaba al Frente haber afectado a tantos intereses. Entonces, ¿qué es lo que nos planteaban dirigentes como el maestro Pérez Cuevas? Bueno, necesitamos un paraguas, algo que proteja, porque si no el movimiento y sus dirigentes definitivamente va a desaparecer y pues nos va a ir peor, ¿no? Surgieron incluso organizaciones que vinieron especialmente a dividir a los grupos campesinos del Frente. Entonces se plantea, habíamos recién constituido la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas a nivel nacional. Al interior también de esta organización se dan grandes discusiones muy profundas y que resultan como parte de sus resolutivos participar en procesos electorales a nivel nacional donde hubiera condiciones. Para esto en Durango habían participado ya en un proceso electoral donde el CDP de Durango, que pertenecía a la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, habían ganado el municipio de Xúchitl, Durango, ¿no? Entonces, bueno, había que extenderse a otros estados. Y Zacatecas, por primera vez, ya con esa idea, con ese lineamiento, participa en alianza con el PRT en 2 municipios, que fue Guadalupe, donde participa el licenciado Pérez Cuevas como candidato a la presidencia, y Valparaíso, donde participa José Narro como candidato también a la presidencia. Los resultados fueron catastróficos, no hubo respuesta de nuestros compañeros, ¿no? Preferían votar por el PRI, preferían votar por el PAN, antes que votar por un partido que se identificaba como de izquierda. Entonces fue una situación muy difícil, ¿verdad? A partir de ahí empiezan a marcarse las primeras Eso es muy diferencias. interesante, a ver si lo podemos profundizar, claro entre que sí. la conducta de los campesinos, donde socialmente participan con el Frente, que les da tierra, la organización, y electoralmente siguen votando por el PRI. Así es la conducta. Sí, fue algo una conducta muy real, porque efectivamente venían aquí al Frente para que le ayudaras a gestionar sus broncas, a gestionar el equipo para el pozo, a la perforación del pozo, la maquinaria para el cultivo, pero en la cuestión política decían, no, pues es que nosotros somos del PRI o somos del PAN. Entonces una situación muy difícil que el Frente tenía que retomar para buscar una alternativa política, y es así que empieza pues a tener sus primeras acciones electoreras, después de que por años se había pregonado de que las elecciones no resolvían los problemas y que el Frente Popular pues era antielectorero, ¿no? Posteriormente hay una elección federal, precisamente fue la elección federal del 88, donde ya participamos en alianza con el PMS, que postula a Raimundo. La Unidad Cardenista. Inicialmente con el PMS que postula a Eberto Castillo como su candidato, ¿verdad? Y donde se postula también, por ejemplo, José Narro era el suplente
de Raimundo Cárdenas para la Diputación Federal. Pérez Cuevas fue el suplente de Marcos Cruz para una diputación plurinominal a nivel federal, ¿no? Entonces, pues todo eso va acarreando profundas diferencias. Marcos Cruz de Durango. Marcos Cruz de Durango, exactamente. Va generando profundas diferenciaciones al interior de la organización Frente Popular, ¿no? Porque sí había una gente muy claramente identificada que no quería los procesos electorales, pero a la vez era gente que no estaba ya muy metida en los procesos sociales, o sea que se había desafanado para hacer más que nada una vida de trabajo universitario, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces los que andábamos alrededor de los movimientos campesinos todavía y de los movimientos de colonos, pues seguíamos la línea que pregonaban todo el maestro Pérez Cuevas y otros compañeros, ¿no? Ya para ir concluyendo nuestro programa, en estos últimos minutos, nos gustaría saber qué es lo que ocurre ahora con el Frente Popular. ¿Ah? ¿Ha desaparecido? ¿Ya no existe? ¿O existen pequeños núcleos? ¿Qué ocurre con el Frente ahora, Mateo? Mira, el Frente Popular de Zacatecas como organización política es un cadáver, donde cada quien saca ese cadáver y según sus intereses le saca ganancia, ¿sí? Entonces estamos viviendo de la nostalgia, estamos viviendo del pasado, ¿sí? Pero yo te voy a decir cuál fue nuestro talón de Aquiles. O sea, la lucha fue muy intensa, se nos venían los problemas así, y no tuvimos tiempo de recapacitar qué era lo que iba a pasar. No formamos cuadros políticos, no dimos teoría a los campesinos, ni nosotros mismos como estudiantes teníamos una formación de cuadros políticos, de la teoría leninista, la teoría marxista, de maoísta, ¿sí? Éramos seguidistas nada más. Entonces, esa falta de formación de cuadros, además que no estábamos, todos los estudiantes, los activistas, no todos estuvimos integrados en las comunidades. Fuimos muy pocos los que nos integramos a vivir en la colonia, a vivir en las comunidades. Pero aún así, estando viviendo nosotros en las comunidades, no teníamos formación de cuadros, ¿sí? No teníamos una formación política. Nada más, pues, al ahí se va. Y eso trajo como consecuencia la debilidad del Frente, la debilidad como organización política. Por eso, pues, cada quien agarró lo que quedó del Frente. Entonces, ¿ahorita qué queda? Mira, yo creo que el Frente sigue siendo ese botín, ese difunto, pues queremos atraparlo y sacarle una ganancia política, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesa. Mira, el Frente fue desplazado también porque otras nuevas fuerzas negociaron con el Estado. O sea, ya el Frente como tal ya no fue interlocutor ante el Estado. Ya existía el PRD, existía el PT, y entonces nos fuimos saliendo de esa esfera, de esa esfera de negociación, de fuerza política. Entonces, yo digo que si queremos otra vez levantar el Frente, necesitamos por la cuestión política, la formación de cuadros políticos. Por eso los jóvenes... ¿Hay quien se plantea levantar el Frente? Sí, el grupo 29 de mayo, al cual pertenezco yo, estamos haciendo un trabajo de educación, un trabajo de formación política, ¿sí? A través de videos, vamos a sacar un librito el día de mañana, vamos a sacar videos, vamos a hacer una exposición fotográfica, cosa que en 40 años no lo habíamos hecho. Es inédito lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Entonces,
nos hemos puesto a reflexionar qué es lo que falló, ¿sí? Y aunque ya somos gente de la tercera edad, yo creo que es importante pues lo que estamos haciendo, ¿no? Reflexionar y empezar otra vez. Nos van a acompañar gente que viene de la CEMPA, Movimiento Nacional, gente que viene de Teléfonos de México, de la UPRES, nos van a venir a acompañar el día de mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Calderón. Bueno, mira, y la otra cuestión es que yo llamo, hay muchas gentes que están interesadas en la cuestión del frente. Yo llamo a la unidad, ¿sí? A dar una lucha unida. Mira, nosotros y la gente de Pérez Cuevas, su esposa Leticia, no tenemos confrontación, somos los mismos. Entonces yo digo, el acto que ellos van a tener en la mañana y el acto que nosotros vamos a tener en la tarde es una continuación, somos los mismos, en el Teatro Calderón. Hay una cosa que, para concluir, que nos digas cuál es tu visión sobre la actualidad del Frente, pero de entrada me gustaría plantear que nos pudieras dar a conocer cómo está esta diferencia entre FPZ y FPLZ, porque parece como que eran dos frentes o es uno solo. ¿Cómo está ahí el asunto? Mira, las grandes diferencias se presentan a partir de la segunda reelección del rector Paco Flores, que el maestro Pérez Cuevas decide apoyar a la rectoría, y el otro grupo de frentistas que encabezaba Reveles y todos sus seguidores, pues apoyan otra expresión. Entonces a partir de ahí empieza a desdibujarse ¿Es 89, 88. Ese fue el primer paso para dibujar la separación. La segunda etapa, que fue donde ya efectivamente surgen dos frentes, fue cuando se forma el PRD, que el licenciado Pérez Cuevas y muchos activistas se van hacia allá, y otros que nos vamos hacia el PT, entre ellos Carlos Reveles, José Narro, Pedro García, Samuel Herrera y muchos frentistas destacados que habían estado ahí. Entonces ahí donde se da realmente la ruptura, que no fue una ruptura, porque todavía recuerdo en el 94, el maestro Pérez Cuevas fue candidato a senador por parte del PT, o sea, después de que había fundado el PRD, ¿verdad? Entonces esa ruptura fue nada más separación de proyectos, nada más, ¿no? Al final de cuentas se volvió a coincidir en muchas cosas, ¿no? Yo creo que bueno, la nostalgia, vivir de la nostalgia es buena, y reconocer la historia es buena, porque eso nos permite eliminar los errores que se hayan cometido y superar las deficiencias que se hayan vivido. Pero yo creo que la lucha social exige permanencia y persistencia, ¿no? Entonces, claro que los membretes al final de cuentas salen sobrando, o sea, ahí lo que cuenta mucho es la acción. Y mientras haya quien encabece y quien abandere esas acciones, pues son organizaciones que van a salir adelante, ¿verdad? Entonces yo a lo que llamo es que efectivamente demos la discusión para empezar a gestar esa gran unidad de las fuerzas de izquierda, porque de otra manera pues estamos destinados al fracaso, simplemente. Oye, yo quiero hacer una réplica de eso. Sí. Mira, ya cuando se dieron las rupturas... Un minuto. Cuando se dieron las rupturas, Alberto Anaya intervino mucho para hacer la división al interior del frente. Yo me acuerdo que cuando ya la última reunión de la UIR, estábamos Narro y yo en las puertas del salón de consejo, en la Prepa 1, en la parte de arriba. Entonces llega Alberto Anaya y le dice, él va junto con Carlos Reveles, y luego le dice a boca de jarro a José Narro, le dice, José, dale en la madre al viejito, acábalo, ¿sí? Acábalo quítale el frente, ¿sí?
de ahí nace, o sea, Pérez Cuevas se sigue llamando Frente Popular de Zacatecas y Narro le cambia Frente Popular de Lucha de Zacatecas. Entonces, Salinas de Gortari inyecta millones de pesos para crear esa ruptura, ¿sí? O sea, esa ruptura fue desde arriba, ¿sí? Entonces, pues yo creo que, mira, Narro era un activista al parejo que nosotros, sin cualidades no era de la dirección, ¿sí? Y entonces, a partir de que nace el Partido del Trabajo, él nace como dirigente. Entonces, se le dan millones de pesos para los proyectos en Lorito, en Tierra y Libertad, parques de materiales. Él tiene mucho más dinero, mucho más que repartir que el propio gobierno del estado. Les dan camionetas, todo el mundo trae camionetas, Andrés Martínez con camionetas, las chocan, se emborrachan, no rinden cuentas. Entonces nacen proyectos donde unos cuantos de la noche a la mañana se hacen millonarios, ¿sí? Yo oigo un FEMAT ya millonario, un José Narro millonario, dueños de concesiones, de casas, de terrenos, de líneas de camiones, ¿sí? Se habla que participan en minas, son dueños ya de reminas, o sea, ya de ahí ya no, eso va retirando al activista ya de la lucha social, ya no somos luchadores sociales, ¿sí? Ya somos empresarios de la pobreza. Una breve intervención, nada más, claro, que las condiciones van cambiando, o sea, no son las mismas las de ahora que las de hace 40 años, lógico. Y bueno, nada más para replicar al compañero Mateo de que el gobierno, a través de sus programas, inyectó recursos tanto al Frente Popular de Lucha como al Frente Popular de Zacatecas. O sea, hagamos una revisión y busquemos la explicación del por qué unos proyectos fueron más exitosos que otros. O sea, simplemente, o sea, no se trata de ver nada más, es que ese era el preferido del gobierno y a ese fue al que lo alimentaron, ¿no? O sea, las organizaciones ya... Los programas de solidaridad. Solidaridad, todo eso es que implementó el salinismo en el 94, a partir del 94, ¿no? Sí, que fue una forma de impactar en las organizaciones sociales. Así es. Mira, bien. Más para terminar. Ya terminamos Salinas de Gortari va al aeropuerto de Calera y arriba del aeropuerto de Calera está Rebeles, está Beto Anaya, están varios. Entonces ahí va Pérez Cuevas y arriba del avión él lleva sus demandas, ¿sí? Entonces le dice Carlos Salinas de Gortari a Jesús Pérez Cuevas: ¿no estás sigues en el PRD? Pues que sí. Entonces no hay negociación contigo, ¿sí? Y Pérez replica y se tiene que bajar del avión, ¿sí? Ahí en Calera. Entonces ahí fue una posición muy importante, el corte que se le hizo a Pérez Cuevas. Bueno, con esto y ese último debate muy interesante concluimos nuestro programa. Interesante. Es un programa justamente para eso, para exponer, debatir y poner las cartas sobre la mesa de la historia política y económica de nuestro estado Zacatecas. Con esto nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima sinergia. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV,
un espacio de libertad.